Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que estés, te estamos dando la bienvenida a este espacio que dimos en llamar Literarte. Y así nomás, jugando a un toque, le doy la bienvenida al campeón del hiperfútbol, al profesor Alberto Tricarico. ¿Cómo te va, Gastón? Bien, contento porque hoy vamos a tener una bacanal de literatura. Tremendo, sí. Y así nomás también viene llegando con su paso lento quien supo militar cuando era más joven y más audaz, que se tatuaba dragones en la espalda, la señorita Priscila Cano. Hola Gastón, Alberto, Hernán y bueno, bienvenido a todos los oyentes. Hernán, en operación técnica, poseedor de la gambeta quebradora de cintura, Hernán Pola Tarasconi. Muchísimas gracias por estar ahí y hacernos quedar bien. Bien, ¿por qué digo que hoy tenemos una bacanal de literatura? Hoy encaramos la muerte de la Máscara Roja. La máscara de la muerte. ¿Cómo era? La máscara de la muerte. ¿No es la muerte de la Máscara Roja? No. Mira vos, ¿cómo es? La máscara de la muerte. La Máscara de la Muerte Roja. Ya largamos así. Largamos de esta manera, pido disculpas. La Máscara de la Muerte Roja, acá la tengo anotada, de Edgar Allan Poe. Un cuento que fue publicado en 1842 en una revista que se llamaba Graham Magazine. Y tiene una cualidad visual que la pone como un modelo narrativo dentro de lo visual. Bien. Hemos hablado de Poe muchas veces. Encuentro literario, revista, programas infinitos. Hicimos, que debe ser uno de los autores que más hicimos de Poe, pero siempre hay algo nuevo que decir, aún en estos cuentos paradigmáticos, que son los cuentos de terror de Poe, que son los más comunes, los más conocidos, los más apreciados, los más leídos. Y hoy nos vamos a dedicar en detalle a este corto cuento, pequeño cuento en extensión, que se llama La Máscara de la Muerte Roja. ¿Por dónde empezamos? Trama, personajes. Los personajes son el príncipe Próspero, la Muerte Roja, y personificamos no nosotros, sino Poe, el reloj de ébano. La trama se va a desarrollar en la Edad Media, se supone, se intuye que es en la Edad Media, y en el lugar geográfico es un castillo o abadía. Uh-huh. Bueno, vamos entonces con la trama, ¿no? Con estos poquitos personajes. En una comarca hay una peste, ¿no? Conocida como la Muerte Roja, que estaba matando a los pobladores. El nombre, Muerte Roja, se debe a que entre los síntomas había una hemorragia, ¿no? Que sufrían los que padecían esta enfermedad. Ante esta peste, ¿no? Y estas posibilidades de muerte, el príncipe Próspero reunió a sus amigos nobles, se encerró con ellos en una abadía amurallada, donde, tenían todo tipo de comodidades, de lujos, y además bloqueó las puertas del lugar para que nadie pueda salir o ingresar y de esa manera meter la peste. Mientras estaban en la abadía, Próspero organizó un gran baile de disfraces para sus invitados. El lugar donde se hizo la fiesta tenía 7 salones conectados por un pasillo. Cada salón estaba ambientado con un solo color y había uno que tenía un aspecto siniestro porque era negra la decoración del salón y había unos vitrales color escarlata. Entonces los invitados no iban a ese lugar, no solo por ese aspecto siniestro, ¿no? que tenía el salón, sino porque además ahí había un enorme reloj que sonaba a cada hora con unas campanadas que resultaban
perturbadoras, ¿no? Y esto hacía que, bueno, todos los presentes en la fiesta se quedaran callados cada vez que lo escuchaban. Bueno, a la medianoche, mientras el reloj sonaba con 12 campanadas, aparece la figura enmascarada. Una figura enmascarada entre la multitud que es misteriosa y provocaba, ¿no?, cierto rechazo por el disfraz que traía ese enmascarado. Era como una especie de mortaja, ¿no?, salpicada con manchas rojas y una máscara que evocaba como la rigidez de un muerto. El príncipe Próspero se enojó, ¿no?, ante este disfraz y solicita a los presentes que detengan a ese enmascarado. Pero el enmascarado, sin ningún temor, se le acerca al príncipe y el príncipe, enojado, se dirige hacia él con una daga para ajusticiarlo él mismo. Pero cuando están frente a frente, Próspero cae muerto, ¿no? Finalmente, la multitud que estaba ahí se avalancha sobre el enmascarado y cuando le sacan la máscara, cuando le sacan la mortaja, se dan cuenta que debajo del disfraz no había nada, ¿no? Y es así como todos los presentes reconocen la muerte roja y uno por uno caen y mueren también, ¿no? Al desvanecerse el último de los invitados, el reloj de ébano deja de funcionar. Así que bueno, esa es un poco la trama de este relato. Bien, y con estos poquitos personajes, con una reducción de espacio, ya que toda la trama se desarrolla en esta abadía, castillo, y con esta trama, ¿cuáles son los temas que nos lleva a charlar o a discutir o que vamos a exponer o que Pau nos empuja hacia ciertas intuiciones existenciales, como la muerte como algo inevitable, la futilidad de la vida, o la muerte como igualadora también? Esto del peón y el rey terminan en el mismo cajón cuando termina el juego. También, en mucho más profundo, vamos a hablar sobre la modernidad como generadora de espacios seguros y también esta sensación que tenían los personajes de escapismo. Pero ahora, Alberto, nos regalás un fragmento de La máscara de la muerte roja. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención a nadie, y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. Literatura argentina y universal en Literarte. Damos comienzo al segundo bloque de este 16º programa del ciclo 2024 dedicado a La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Bien, bueno, vamos también a dar a conocer, ¿no?, algunos de los productos que tiene Lectores ULP, además de Literarte, por supuesto. En episodios anteriores de Literarte, que pueden encontrar en el canal de YouTube Lectores ULP, van a encontrar otros cuentos que se han analizado de este autor, ¿no?, que nos trae hoy, que es Edgar Allan Poe. Por ejemplo, El corazón delator, La caída de la casa Usher, El gato negro, La carta robada, entre otros. En el canal también van a poder encontrar los podcasts, los temas de la literatura, que en su segunda temporada dedicaron 2 episodios a Edgar Allan Poe. Y si entran en el sitio Lectores
www.ulp.edu.ar van a encontrar encuentros literarios. Por ejemplo, uno del 2020 dedicado a Edgar Allan Poe que se titula El terror, los terrores. Y también les recuerdo que en el sitio de lectores van a poder encontrar la revista Leer Más, que tiene artículos sobre literatura y hay algo sobre Edgar Allan Poe también, ¿no? Bien, entonces, para el canal de YouTube tenemos, entramos a YouTube, ponemos lectores ULP y ahí vamos a poder encontrar todas las temporadas en donde hemos desarrollado a Edgar Allan Poe. Para entrar un poco en el cuento, vamos a hablar a mí me interesaba, como promotor de la lectura, cuando le damos a alguien o recomendamos a alguien un texto, el tema del ritmo, ¿sí? El ritmo que tienen los textos por ahí, si es alguien que no es un lector experto, es conveniente tener en cuenta el ritmo de lectura. Y este ritmo lo construye Poe a través de un narrador, ¿sí? Un narrador que es omnisciente, pero que a la vez no puede contar las cosas con mucho detalle. Guarda una distancia sobre lo que va a contar, pero a su vez tiene algunos detalles. Hay un momento de detalle. Al punto en el que yo iba es cómo Edgar Allan Poe va a ir acomodando el conjunto de palabras, ¿sí? Un bloque de significantes para construir los sintagmas y de esa manera darnos algún sentido. Y en este caso lo que a mí, algún sentido en esto es en la escritura. Y a mí lo que me interesaba ver es lo del ritmo, cómo el narrador va marcando, de acuerdo a ciertas descripciones, el ritmo de lectura. Por ejemplo, en el tercer párrafo dice: el príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios del placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fíjense cómo las repeticiones o la sucesión de enumeraciones van ayudando al ritmo del relato. Me gusta mucho esto de que viene enumerando, ¿no? Bufones, improvisadores, danzarines, músicos, y con lo bello en todas sus formas alcanzaba, ya había logrado el efecto. Y sin embargo agrega una coma y dice: y había vino, como en esa frase resalta lo sensual, que es aquello que va tras lo que va el príncipe próspero, en ese encierro, en ese aislamiento. Y también para el interior, a donde está la vida, si se quiere, hace todo un recorrido no es que si se quiere, hace todo un recorrido de descripción. Y para el afuera, donde no hay nada, ahí acude al recurso de la economía, en la economía, en los recursos. Para afuera nada, para afuera solamente está la muerte roja. Y en eso al lector, el narrador, el lector, lo empuja inmediatamente al otro párrafo. Pone un punto y aparte y lo empuja al otro párrafo. Otra forma de generar ritmo, aparte de las enumeraciones, de los espacios entre las enumeraciones, es también el movimiento. Generar sensaciones de movimiento. Por ejemplo, decir, bueno, Gastón, pero los personajes no hacen nada hasta avanzado el cuento, cuando ya casi está terminando, en el momento en que se arma ese triángulo, esa tensión en el triángulo entre Próspero, la muerte roja y el reloj. Si no, los personajes no hacen nada. Es meramente descriptivo hasta ahí casi. Claro, es meramente descriptivo. Entonces, ¿cuál es el recurso que utiliza Poe? A un objeto inanimado le agrega un verbo de movimiento, un verbo que atribuye una acción a ese objeto inanimado. Entonces, por ejemplo, en el sexto párrafo, en la primera oración dice: una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor.
Entonces tenemos por un lado el sujeto de la oración, que es una alta y estrecha ventana gótica, ¿sí? Y como predicado comunicaba a un corredor, o sea, y el núcleo de ese predicado es un verbo, es el verbo comunicaba, dándole una acción de comunicación a la ventana gótica. Vamos a otro ejemplo un poquito más adelante. En el séptimo párrafo decía levantábase, lo que sería en un español o en un castellano moderno, se levantaba. Se levantaba un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad. O sea, acá hay, bueno, es un poquito más compleja para analizar, pero tenemos una oración subordinada que es relativa a lo que hace, a la acción que hace el sujeto. El sujeto es ese enorme trípode. ¿tá? ¿Y cuál es el núcleo de esa oración subordinada? La oración subordinada es ¿qué hace el trípode? Proyecta su claridad. Y el núcleo es que proyectaba. Otra vez dándole una atribución de acción a un sujeto inanimado. Entonces, con esto el lector se va metiendo en un ritmo y en una tensión que genera un movimiento y un aceleramiento en la lectura. Si nosotros podemos repasar, tenemos en el primer párrafo, nos va a dar un contexto, nos va a decir qué es la muerte roja. En el segundo párrafo va a ir con lo que es el príncipe próspero, y después empiezan estos distintos recursos para generar una tensión y un aceleramiento en la lectura hasta el momento cúlmine en el que se presenta la máscara o la muerte roja en el baile, y ahí sí comienza la acción de los personajes. Pero es muy cortito, llegamos a un pico máximo de tensión, se tranquiliza, está un valle y después desciende a un final que son 2 párrafos y el narrador nos abandona. Ahí el narrador produce, y esto me gustaría jugarlo con la audiencia, con los que nos están escuchando, produce un cambio, no sé si se le puede decir un cambio, pero sí una discordancia verbal. En los últimos 2 párrafos viene hablando de todo el cuento en pasado y en los últimos 2 párrafos hay una discordancia verbal que nos hace precipitar toda esa tensión que existía en las distintas descripciones, en las distintas formas de animar lo inanimado, o, por ejemplo, como hace con el reloj, que lo humaniza, dándole unos pulmones, dándole un fuelle, dándolo como un personaje. Cambiando la discordancia verbal, relaja toda esta tensión y podemos terminar el cuento sintiendo que el narrador ha pasado como un ojo de halcón rápido, dándonos detalles, y después nos deja en la tranquilidad de un... Nos deja en presente, no nos contó algo. Y no. Yo creo que hay un recurso que hace a todo, que complementa todo esto que vos bien dijiste, que Poe en sus cuentos de estas características está identificado con el narrador, está identificado con el personaje, es decir, Poe es el narrador, ese omnisciente que cuenta desde afuera, y Poe es también próspero. No sé si me explico, es en el sentido metafórico, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esto logra que el lector se identifique con Próspero y se identifique con toda esa situación. Y que choque, de alguna manera, ese final cuando... No sé si se vuelve presente, pero en donde termina la historia y parecería como esas narraciones donde uno está escribiendo en pasado y termina de escribir en el momento en el que termina de escribir. Es decir, termina la historia cuando uno está terminando de escribir, ¿no? Esto pasa mucho en las películas, ¿no? Está escribiendo la última oración y ahí llegamos al off que se venía leyendo. Me parece que ese yo narrador en simultaneidad con el yo personaje... no porque Próspero esté tratado en primera persona, justamente está tratado en tercera porque el narrador es otro, pero los dos están identificados con los sentimientos y las sensaciones del Poe escritor. Y esto me parece que esto cuenta en un montón de otros cuentos. Hay cuentos en donde le pasa a Poe, le pasa al yo narrador, ¿no? Lo que sucede, pero hay muchos que le sucede a un otro que es también el mismo, ¿sí?
No Usher, no esos cuentos donde habla del otro, del amigo, de Toti, que hace una especie de Watson para Sherlock Holmes. No esos. Sino estos cuentos en donde hay alguien que está padeciendo y alguien que está contando en secreto una situación trágica, corta, como es en este caso, más corta todavía por todo lo que vos dijiste, que es una descripción, es un instante el corto. Sí, esa sensación. El narrador llegó a una situación, te la describí, eso fue. Claro. Pero me parece en que el péndulo me pasa lo mismo. En el péndulo. El pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo. Sí, puede ser. Estoy para los títulos. Sí, puede ser. A mí esta identificación de la que hablas, Alberto, me cuesta verla. Por el hecho de que nosotros escuchamos al narrador, ¿no? Este narrador omnisciente, decirnos lo que sienten los invitados en ese lugar. Sí. ¿No? Por ese salón oscuro, por los ruidos del reloj que son fuertes, que son perturbadores. ¿Y cómo se siente Próspero con relación a eso? Porque él mismo ha elegido esos ambientes, esos objetos, esas decoraciones. No, vamos a decir, voy a corregirme, tenés razón. Creo que la identificación de Poe con el narrador es clara, ¿no? Es el narrador. Poe es el narrador del cuento. Y es los personajes. Y al final es Próspero. Ajá. Ahí hay como un recorrido. Porque Próspero al final se sorprende, o sea, porque ¿para qué le sirve esta Poe? Para hablar de algo que anunció Gastón en el primer bloque, que seguro ahora profundicemos. Para esta cuestión de la seguridad que presenta determinada técnica moderna para el escapismo. Es decir, yo me escondo, me encierro acá y acá no me va a pasar nada, porque yo controlo todo. Tengo el vino, tengo a los bufones, tengo las cuestiones, tengo todo controlado, entonces nadie va a venir a invadirme de afuera y también tengo que cuidar que nadie de acá se vaya para afuera para que no se mezcle con la chusma, ¿no? Pero aparte que no se mezcle, que no entre y salga, porque si no entramos en contacto y ese contacto que en lo literal del cuento es un virus o una peste, sí. En lo social es una cuestión de mezclarse con... O sea, esto se podría trasladar el símbolo, no es solamente médico, clínico, digamos, el problema. ¿De qué nos estamos aislando? Claro, ¿de qué nos estamos aislando? Y qué manera de escaparse, qué manera de... porque es interesante esto, yo no sé si es medieval, pero es premoderno, podría ser 100, 200, 300 años antes de la vida de Poe este cuento. Históricamente, pero qué manera de esconderse, qué manera de disfrutar el beneficio de estar en la cumbre de la jerarquía social que tiene Próspero, que es encerrarse en un lugar donde no puede salir él para protegerse de algo que también es terrible, te mata en media hora, como dice, una cosa te desangra, pero esos son los mecanismos que tiene, es decir, la acumulación de bienes. Sí. La compañía, porque él necesita esa compañía, él no se encierra solo, él se podría encerrar solo, si él es el rey. Sí. El príncipe, bueno. Yo ahí, justamente en el tema del encierro, era lo que lograba verlo a Poe. Próspero sí igual a Poe. El artista que necesita el encierro para poder crear su mundo. Necesita un aislamiento para poder generar su universo, que es la literatura. Bueno, Próspero se aísla y genera su propio universo con baile, con esto que es grotesco, con después se enfrenta con las consecuencias de su propia literatura. Como se encuentra Poe. Bien, en eso era lo que veía yo. ¿Qué más podemos decir sobre el príncipe Próspero y el encierro? Bueno, el tema del escapismo está muy presente, ¿no? Pero no solamente veo que Próspero, inventa formas para escapar de la muerte, ¿no? Sí. Esto lo hace con esto del encierro. Sino que también busca escapar de la idea, ¿no? De la muerte, escapar de esa realidad que nos toca, de pensar, ¿no? En esa realidad que nos toca a todos en algún momento. Y una fiesta es sin dudas una manera de distraerse, de escapar, una forma de escapar de la idea de la muerte. Y funciona también como esto, ¿no? Que decías, un mundo dentro de un mundo, en este caso, un mundo que representa la vida, ¿no? La fiesta es alegría, es movimiento, es diversidad. Y los 7 salones de los que hablamos, donde se lleva adelante la fiesta, también podemos decir que
que representan la vida de alguna manera. 7 pueden ser las etapas de la vida luego del nacimiento, ¿no? Tenemos la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, y ya el 7º salón podríamos asociarlo a la muerte, ¿no? Sobre todo por el color escarlata que se proyecta a través de las ventanas, porque a los invitados les trae a la memoria lo que es la muerte roja, ¿no? Porque si un invitado va al salón, se va a ver cubierto por esa luz escarlata, ¿no? Como pasa con las personas cuando se enferman de... El síntoma. Exactamente, el síntoma debido a las hemorragias. Bueno, por esto los invitados también evitan, ¿no? Particularmente este salón, porque recuerda a lo que es la muerte. Otra forma de escapar de la realidad es a través de los disfraces, ¿no? Porque cuando estamos disfrazados o enmascarados, no somos quienes somos, de alguna manera ocultamos esa realidad detrás de una apariencia, ¿no? Y lo que busca justamente ocultar, en este caso, es esa condición de mortales que tenemos todos. Y bueno, a pesar de estos esfuerzos por escapar de la idea de la muerte, este personaje más, ¿no? Que vos mencionabas como personaje, Gastón, es el reloj. Logra interrumpir. Les recuerda cada rato. Claro, les marca el tiempo, interrumpe la fiesta y hace que todos en un momento se queden callados. Y esto tiene que ver, ¿no? Con interrumpir ese escape de la idea de la muerte, ¿no? Recuerda que tarde o temprano te va a llegar la hora a vos también. Hablabas de los salones, de los 7 salones, y ahí también hay una simbología, aparte de esto que vos decís, que se puede representar con las diferentes etapas de la vida. También hay una disposición en donde está el próspero y donde está la muerte roja cuando se presenta. Uh-huh. Sí, bueno, los 7 salones, azul, púrpura. Habría que discutir el púrpura exactamente, qué vemos cuando decimos púrpura los argentinos acá en este contexto. Azul, púrpura, verde, naranja, blanco, violeta, como distinto a púrpura, y el último que es negro, con los vidrios rojos sangre, ¿no? Y esta disposición es una disposición este-oeste, es decir, es de oriente a occidente, es el recorrido cultural de Poe, es decir, de Europa a Estados Unidos. El cuento claramente transcurre en Europa. Estamos en un príncipe, en un castillo, en una abadía, en un contexto tanto arquitectónico como cultural como social que se da en Europa, que no se da en Estados Unidos, que no se dio en Estados Unidos, y que de alguna manera enmarca no solo el lugar, Europa, como aquello que se extraña, pero aquello que se ha deformado, y que la misma modernidad, por esta cuestión de intento de supervivencia eterna, ha provocado, también como algo pasado, digamos. Claramente esto, sin que se nos diga cuándo transcurrió, como en otros cuentos Poe se encarga de hablar de hace siglos o hace meses o hoy mismo, este cuento sin hacer una referencia clara a la época, entendemos que es medio siglo, 1 siglo, 2 siglos o 3 siglos antes de lo que Poe está escribiendo, ¿no? Es decir, es esa Europa ya empezando a modernizarse, que de alguna manera va a terminar contaminando, no con su nobleza, valga el doble sentido de la palabra, no con su nobleza a la América moderna, sino con su escapismo, digamos, con sus diferencias sociales, con su desigualdad, con su desprecio, con no mezclarse con aquel que probablemente me pueda contagiar de esta peste y demás. Esto quería remarcar con respecto al tema de Oriente y Occidente, Europa, América. Es un tema que trabaja Poe en prácticamente todos sus cuentos de terror. Sí, también dentro de los recursos yo no quise hacerlo más extenso el primer punto, pero también hay mucho de cromatismo, y seguramente ahí en los colores seleccionados claro, habría que saber más de simbología de colores. No solamente que el negro es muerte y el rojo sí. rojo es salud,
ahí también debe haber otra explicación. Sí, está bueno esta idea de que el último, Sí. el más occidental, es decir, el más cercano al presente de Poe, a la tierra de Poe, es el negro, que es donde está el reloj, que es de ébano, que el ébano es negro, que lo negro es la muerte, que es la séptima etapa de la vida, como dijo Priscila, y todo eso, y que los vidrios se ven rojos. Y ahí el rojo no está identificado con la vida, con la pasión, está identificado con la sangre. Claro. Es decir, con la muerte digamos, con la peste esta en cuestión. Todos los demás que no atinamos a interpretar, pero que seguramente nuestro avivado oyente en este momento está investigando, el azul, el púrpura, el verde, el naranja, el blanco, tienen determinada simbología, digamos, algún sentido que va a traducir, que se puede interpretar algún sentido para llegar a ese negro, digamos, o para igualar, quizá, analógicamente, estas etapas desde la primera infancia hasta la muerte que describió Priscila a través de los colores. Puede ser, no lo sé, lo desconocemos, pero claramente algo hay. Hay algo. Bueno, Algo ya el hecho, ¿no? de que nos hable de que empieza por Oriente y se pone en Occidente, es como el ocaso de la vida, digamos. Claro. Nacemos, sale el sol, ¿no? Lo podemos hacer con el nacimiento, y el ocaso con la muerte. Así que bueno. Y ahí está la oscuridad. Y también la muerte, esto que se dice en el ajedrez como metáfora. El peón y el rey, al terminar la partida, terminan en el mismo cajón. La muerte como igualadora. Exactamente. Porque bueno, lo que vemos es que Próspero marca una gran diferencia entre nosotros y ellos, ¿no? Entre sus amigos, entre los nobles y el resto de los pobladores. Y lo que permite, ¿no?, marcar esa diferencia y ponerse además del lado que conviene, ¿no?, del lado seguro, de las comodidades, de los lujos, es, bueno, obviamente su poder, su riqueza. Pero creo que este cuento también en parte nos viene a recordar que no por ser rico, por ser poderoso, vas a poder escapar a lo común a todos, que es justamente la muerte. Y es la muerte roja la que viene, ¿no?, se hace presente, se escurre ahí entre la multitud para hacer cumplir esta ley. Lo que yo me preguntaba es por qué aparece en el momento de la fiesta, porque esta fiesta se hace meses después de que ellos se encierran en la abadía. Y pensé justamente en la fiesta de disfraces, particularmente, como un lugar donde todos nos volvemos relativamente iguales, porque se ocultan, al menos parcialmente, las identidades de las personas y con ello sus jerarquías, ¿no?, y con ello su peso, y nos volvemos de alguna manera iguales, ¿no? Hay una aparente igualdad. Por eso creo que es el momento donde aparece la muerte roja. En ese momento donde todos somos iguales, ¿no? Y bueno, también después otras líneas, ¿no?, de interpretación sobre por qué aparece en ese momento para igualar la muerte. Puede ser porque también se hace una fiesta que es una atmósfera, podríamos decir, frívola en un contexto devastador, ¿no?, como puede ser una peste, ¿no? Entonces, capaz que para castigar esa indiferencia es que llega la muerte roja en ese momento. No sé, son líneas de interpretación, así que seguramente los oyentes van a poder... Yo me agarro la última, a mí me gusta la última, porque ayer en la reunión de producción de este programa hablábamos de por qué Poe escribe cuentos de terror, o cuál es el sentido unificador y tiene que ver con eso, con esa cosa moderna que escapista, porque está bueno que ellos se encierran afuera y los otros quedan, unos quedan encerrados afuera y otros quedan encerrados adentro, pero todos están escapándose de una situación inevitable. Y lo que hace el mal, lo que hace la muerte roja en este caso, la peste, lo que hacen otros elementos monstruosos a lo largo de los cuentos de terror de Poe, es recordarnos esa frivolidad, ese escapismo, esa idea de eternidad que tenemos en la modernidad, ese guardar abajo de la alfombra lo espiritual y creer que todo se toca, se pesa, se mide, que todo es material. Y eso
Poe lo refleja mediante una atrocidad. Digamos. Esa revancha no viene como un ángel que te explica que estás equivocado, sino que viene como una cosa monstruosa que te demuele. Entonces yo suscribo con eso, porque me parece que esa parte unificador para interpretar o para pararse frente a la lectura de Poe, aquel que lo va a volver a hacer, o aquel que lo hace por primera vez, o aquel que lo hace alternadamente y no tiene presente todos los relatos de terror de Poe. Esta idea de por qué el terror, digamos, por qué aparece la muerte, por qué aparece en ese momento, por qué tan terrible, por qué desangra a la gente, por qué se llama muerte roja, por qué es una peste, por qué te mata en media hora. Todas esas cosas que son terribles, igualmente terribles que en otros cuentos, no especialmente acá, me parece que le recuerdan al lector moderno, y cada vez, y moderno crecientemente, más moderno, porque Poe escribió, no sé si para la posteridad, pero para los escritores, no del pasado, ya se habían muerto, sino para los escritores del presente, más los que iban a venir, que iban a estar en una modernidad más moderna todavía que la de él. Claro. Entonces, para recordarles que la muerte nos iguala a todos, que así como hay materia y espíritu, que hay determinadas cosas que son exclusivamente materiales y que nos descuidan de las cosas verdaderamente importantes de la vida, y bueno, termina en este cuento puntualmente el punto de partida de eso es la muerte como una cosa igualadora, digamos, ¿no? Pero en otros es otro tema, pero siempre está como el castigo a esa frivolidad o a ese... No ven los personajes. No sé, no voy a hablar de toda la obra, porque no la conozco, pero en varios cuentos yo he visto que los personajes no es que buscan sacarse, ¿no? o despegarse de ese egoísmo, de esa frivolidad. Y los resultados son terribles, ¿no? Son horrorosos, y eso por ahí es algo que me parece que diferencia al romanticismo gótico o oscuro. Que de alguna manera estos aspectos negativos, ¿no? del hombre se quieren mostrar de una manera muy ilustrativa, ¿no? con sangre, con oscuridad, con muerte, que capaz que esto es muy distinto de lo que pasa con otros románticos no góticos, que ellos también, se esforzaron en unir en la literatura lo sublime y lo grotesco, ¿no? Como decía Víctor Hugo. Pero no de una manera tan oscura como en el romanticismo gótico. Oscura, pero con algún rasgo de esperanza. Esperanza, bueno, justamente pensando en Víctor Hugo, en la obra Los Miserables, el protagonista Jean Valjean, ¿no? A lo largo de una novela de más de 1000 páginas, está todo el tiempo buscando la manera de ser un hombre mejor. Es como que de alguna manera está presente esa idea de que a pesar de la modernidad, de la industrialización, de lo terrible que es la vida en las ciudades, por ejemplo, nos dice que los hombres tienen la posibilidad de mejorar, de cambiar eso. En cambio, en este cuento, por ejemplo, vemos que no hay cambio, y el resultado es que tiene que venir la mismísima muerte a recordarte que sos igual a los demás. Yo voy a decir algo con respecto a esto. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero creo que estoy más con Poe que con porque esto tiene que ver con europeos americanos. O por lo menos Poe con respecto... Francés. Claro, Víctor Hugo francés, y el resto de los románticos son alemanes o ingleses. O los más conocidos, por lo menos, que hacían ficción. Me parece que los europeos arrastran una rémora tanto medieval como monárquica, que les tira a creer que hay una posibilidad de volver a esos momentos más espirituales. Sí. Y Poe es más duro y dice, no, mira, ya está, ya esto no tiene vuelta. Digamos, ya si estamos construyendo máquinas que hacen productos en serie, ¿qué me están hablando? Uh-huh. ¿Que vamos a volver a dónde vamos a volver? ¿A la cosecha manual? ¿Vamos a volver a la artesanía a mano? No vamos a volver a esto. Entonces hay como un avance en Poe respecto, porque en el fondo los Víctor Hugo, aún los Hoffman, mi admirado Hoffman, o los grandes escritores románticos, tanto ingleses como alemanes, son de alguna manera prósperos. Es decir, arrastran la herencia de Próspero. Poe juega un ratito a ser Próspero, o a ser los invitados de Próspero, o a contar la historia de Próspero, pero rápidamente, no te digo que se identifica con la muerte roja, pero le dice, miren, acá viene Plum, y acá viene la venganza, o mejor dicho, el castigo, por seguir siendo europeos
haciéndose los modernos cuando en realidad ustedes lo que nos enseñaron o la cultura que me trajo a mí hasta acá es otra. Digamos, yo soy un americano que no pertenezco a las culturas originarias, soy europeo de cultura, de herencia, pero lo que me trajo acá como cultura es Homero, es determinados tratados, determinada teología, determinada cultura medieval que no tiene que ver con esto de lo que ustedes se están enamorando, digamos, con esto de... Porque la revolución industrial hoy la vemos o la identificamos, o la sociedad industrial consumista la identificamos con Estados Unidos, pero viene de Europa. Estados Unidos la compró. La inventaron los europeos, digamos, a partir de la revolución industrial, justamente, de Inglaterra, Francia, Revolución Francesa y demás. No es que Estados Unidos era hasta hace 100 años un país pujante tratando de ser un gran país, digamos, pero no era... Y los otros venían machacando ya desde el siglo XVIII. Entonces me parece que Poe está en un lugar clave de la historia, que es la primera mitad del siglo XIX, en donde ve esta cuestión y la ve más clara porque no tiene las ataduras al rey próspero. Puede hablar del rey próspero como de Usher, yendo a otro cuento similar o análogo, no similar. Puede hablar de eso como otra cosa. Eso es otra cosa. Esa es la Europa que quedó enquilosada en una mezcla rarísima de una tradición ya vuelta a momia y ciertos gestos modernos de comodidad que no tienen que ver con aquello, digamos. En cambio, yo vivo en América y puedo cortar con determinados lazos, no cortar con determinados lazos culturales, sino puedo discernir claramente entre las virtudes de la vida de los prósperos y los defectos, digamos. Como que el europeo queda un poco más pegado. No lo digo por ningún artista en particular, nombré 2 o 3 pero me da la impresión que esa esperanza, que es cierta, es también una especie de querer creer. Digamos, yo no sé si Hoffman era más optimista que Poe. Es como que quiere creer porque si no tiene que demoler su propia historia. Es como el argentino que quiere creer en la Argentina, pues si no tiene que decir la Argentina fue un sinsentido durante 200 años. Mejor creamos que tuvo un sentido, que hay un camino, que vamos hacia algún lugar. No lo digo ahora ni por este gobierno en particular, ni por el anterior, ni por el posterior. Digo, si uno deja de creer en un país, en una tradición determinada, política, cultural, económica, social, lo que fuera, religiosa, está negando lo que te trajo hasta acá. Es como negarla, pues en Argentina es una imposibilidad. ¿Para qué fuimos argentinos? O sea, perdimos 200 años de tiempo. ¿Sí? Entonces uno busca, o se autoengaña, diciendo, no, es por acá. Si la Argentina va por acá, en realidad tiene sentido todo lo anterior. Bueno, Poe en este sentido hace un corte cultural, religioso, filosófico, muy valiente, que nadie se animó a hacer en ese momento. Aún gente que pensaba más o menos como él y que compartía este gran círculo que llamamos romanticismo. Cerramos con este pensamiento profundo del profesor Tricarico y nos vemos en el próximo, nos escuchamos. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Y damos comienzo a este tercer bloque de Literarte, hoy dedicado a Edgar Allan Poe. Pero Literarte está dentro del programa Lectores de la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta y también tiene otros emprendimientos, otros proyectos, como es la revista Leer Más, en donde se le ha dedicado algunos artículos, algunas columnas a Edgar Allan Poe. Bien, sí, como bien dijo Priscila ahí en la página nuestra, en lectores.wp.edu.ar, están las revistas Leer Más. En la número 4 hay un artículo muy lindo, muy extenso y muy profundo de Renzo Acosta,
que se llama Anotaciones sobre la Esfinge. La Esfinge es un texto de Poe, que hace un análisis y una comparativa con Sófocles, con Poe y Sófocles, que me parece muy, muy interesante para profundizar. No tiene que ver directamente con este texto que estamos tratando hoy en este programa, pero sí con Poe. Por eso queríamos citarlo, aparte porque Renzo escribe muy bien. Bien, entonces en la número 4 entramos www.lectores.ulp.edu.ar. Yes. Ahí vamos a la revista Leer Más y en la número 4 tenemos esta nota de Renzo Acosta hablando de Edgar Allan Poe. Yo quería estirar un poquito más y extendernos un poquito más allá de lo textual y ahí ver referencias a qué otras obras hace este título de Edgar Allan Poe. Y una referencia inmediata es la que se produjo en el 1611, una obra de teatro que se llama La Tempestad de William Shakespeare, en donde el protagonista también se llama Próspero, ¿sí? Y también es un duque. Acá es una historia de venganza, pero es un duque que también sufre, si se quiere, no sé si es la palabra, pero sí, sufre el aislamiento, ¿no? Él está en un exilio porque es derrocado en una isla, como el Próspero de la Máscara Roja que decide irse a un castillo abadía. También hay una máscara que le hace jurar el Próspero de La Tempestad de William Shakespeare, le hace jurar a su hija que va a guardar la virginidad hasta el matrimonio y eso le va a traer buenos augurios. Y también tienen en común el Próspero de Poe y el Próspero de Shakespeare en que los dos generan universos. El Próspero de William Shakespeare es un mago que puede generar a través de la magia distintas realidades, mientras que el de Poe le gusta jugar a generar realidades en esto de me encierro, doy las condiciones para el baile, para lo grotesco, para lo sensual, soy quien interviene en el decorado, interviene en la vestimenta, intervengo en los disfraces. Esa era la primera referencia del año 1611 y ha dado esta obra de teatro para miles de versiones y también para ballet, para piezas de ballet, para cuadros de ballet. Y otra referencia inmediata es el de Cameron. Es así, ¿no, profe? El de Cameron. El de Cameron, que es de Giovanni Boccaccio. Esto se escribe entre 1348 y 1353, mientras hay una peste negra en Europa. Este es el cuento, digamos, que puede servirnos como referencia para ubicar al cuento de Poe dentro de la Edad Media, ¿no? Porque la peste negra y la muerte roja es... No, aparte ese tipo de pestes y esas características así tan rurales y todo está más asociado con la Edad Media que con la Edad Moderna. Y esto sucede también durante el siglo XIV. Más allá de los 100 cuentos, que por eso viene el de Cameron, hay una aristocracia que también se aísla de lo demás. Raro, ¿no? No pasa nunca. No. Eso, una aristocracia que se encierra de los demás y se ponen a escribir distintos cuentos que son temáticos. Hay 7 señoritas y 3 caballeros, en donde en cada día cada uno tiene que ir contando un cuento donde se explayan distintas virtudes. Hay temáticos, qué sé yo, el amor feliz, cómo se les ingenian las mujeres para engañar a su marido. Tenían que contar un cuento que ese fuera el eje. Y así van pasando los días hasta llegar a los 100 cuentos. Lo más interesante para mí, vamos a tener que hacer en el tercer bloque una sección que se llame Para mí, donde metemos en un saco todas las ideas descabelladas. Pero lo más interesante para mí del de Cameron es las descripciones que hace en ese momento en el que se estaba viviendo de lo que significa una peste
una pandemia en época que no existían las vacunas. Lo que era la apilación de cadáveres, lo que significó, y ahí uno explica, ahora está dando vuelta por las redes, mucha gente que estudia el lenguaje y te lo explica, pero ahí te da una correlación histórica de esto que cuando uno estornuda dice salud, porque eso, salud, es un deseo de bienestar, por el miedo a que cuando te enfermabas te morías. Entonces cada vez que alguien estornuda, nace esta idea de salud. También está sonando de fondo, yo sé que no lo escuchan, pero está sonando de fondo Tchaikovsky, que hace una obra también muy profunda que la llama La Tempestad y está basada en el cuento, en la obra de teatro, en el texto de Shakespeare. Bien, esto era un poco las referencias que quería hacer, que están en la obra o que han desprendido de la obra de Poe o de La Tempestad de William Shakespeare. Bueno, yo iba a hacer referencia a una película. Siempre que hablamos de Poe hablamos de Roger Corman, este director de clase B norteamericano, productor y director, y actor también, que empezó en los años 50 y murió hace muy poquito, hace el mes pasado, a los 90 y pico de años, y fue un gran productor de clase B que filmó como director y como productor muchos de los cuentos de Poe durante los años 60. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, El gato negro, la caída de la casa Usher, El corazón del ator y otros. Y hay una versión muy linda, muy buena, de La máscara de la muerte roja, con el infalible Vincent Price, que es quien protagoniza casi todas las películas estas de clase B que hacía Corman en los 60 basado en cuentos de Poe, que nos trajo a pensar, lo hablábamos ayer, esta idea de cómo el cine nos objetiviza a través de determinados personajes arquetípicos, en este caso Vincent Price puede ser John Wayne en el western, por ejemplo. Claro. Nos objetiviza algo que después no podemos dejar de pensarlo como en la literatura tan libremente a partir de las palabras, sino que se nos viene rápidamente la imagen. A mí me pasa cuando cada vez que releo este cuento, bueno, que lo estuvimos releyendo estos días para preparar el programa, se me venía la imagen de, más allá que volví a ver la película, ¿no? Pero la volviste a ver. Sí, pero ya la tenía igual. Además que aparte cada vez que leo un cuento de Poe, inmediatamente me doy cuenta si hubo una película con Vincent Price o no de ese cuento. O sea, el personaje se me hace la cara de Vincent Price o no. Si se me hace la cara de Vincent Price, porque hay película. Claro. Bueno, pero es eso, ¿no? Ese imaginario que nos puso el cine, donde el rostro del miedo, el rostro del terror de Poe es Vincent Price. Totalmente. Pero bueno, absolutamente no la nombré por nombrar. Recomiendo esta película y recomiendo toda la obra de Roger Corman, especialmente las películas basadas en cuentos de Poe. Yo vi la caída de la casa Usher. No, perdón. El tonel de Amontillado, cuando era niño. Sí. Qué miedo. Todavía sueño. Bueno, lo gótico, podríamos decir, no solamente lo encontramos en la literatura, en la arquitectura, en el cine, sino que también podemos encontrarlo en la música. Por ejemplo, tenemos el metal gótico, que es uno de los múltiples subgéneros dentro del metal, ¿no? Y hay una canción que quería compartirles por el hecho de que incluye un diálogo de la película La máscara de la muerte roja, de la que recién habló Alberto. La canción se llama And When He Falleth, ¿no? Que significa y cuando él cae. Es una canción del álbum de 1996 llamado Velvet Darkness They Fear. Este álbum y esta canción pertenecen a la banda de metal gótico Theater of Tragedy, una banda noruega que tuvo lugar entre 1993 y 2010. Bueno, una de las características que distinguió a esta banda fue que ellos en sus letras utilizaban un inglés antiguo del Renacimiento y además combinaban una voz soprano femenina con una voz masculina gutural, ¿no? Algo que después se usó mucho en el metal. Y sus letras se caracterizaban por ser oscuras, por hacer referencia, por ejemplo, a la muerte, y por eso no es extraño que se hayan inspirado en esta película de La máscara de la muerte roja y en cuentos de Poe. Bueno, les cuento que esta canción está en YouTube con la letra en español y en inglés,
Y yo recomendaría que se escuche en ese orden, ¿no? Leemos el cuento, vemos la película y después escuchamos. Vamos a poner el enlace de YouTube acá en el video del programa para que la gente lo... Se lo dejamos, así ya tienen, digamos, un panorama por distintas artes acerca de este cuento de Poe. ¿Algún plato frío más, algún café para esta bacanal? Yo creo que estuvo muy completo, muy lindo. Me gustó mucho el programa. Espero que los oyentes digan lo mismo. Esperemos que también nos cuenten qué les pareció el cuento, qué opinan acerca, ¿no?, de esta presencia, ¿no?, de la muerte en un lugar donde se la buscaba evitar a través, por ejemplo, de esto que dijimos, el escapismo, ¿no?, con la fiesta, con los disfraces, con poner una diferencia entre un nosotros y un ellos. Bien, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Qué vamos a leer de Carson McCullers? La semana que viene vamos a leer El Orfanato, un cuento de Carson McCullers, que es una escritora sureña que ya hicimos un cuento el año pasado. Y bueno, hoy la semana que viene vamos a volver a ella. En nuestras redes van a poder encontrar el texto, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Pola, por tu operación técnica y todos tus truquitos para hacernos quedar bien. Chau a todos. Gracias. Chau. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.